Buenos días, señoras y señores, bienvenidos una vez más al ciclo de conferencias Nuevos Retos y Nuevas Dimensiones de la Democracia. Le rogamos eh, seguir las siguientes instrucciones. Por favor, mantengamos el micrófono en silencio. Solo si es estrictamente necesario se puede mantener el video abierto. Esto porque tanto el audio como el video consumen ancho de banda. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30 horas. Le solicitamos usar el chat para pedir la palabra, levantar la mano con el instrumento que el Zoom proporciona para tal efecto. Para el efecto del uso del tiempo, le solicitamos que las preguntas se circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a emitir un comentario, por favor que sea corto y puntual. No se permitirá el uso de palabras oeces, interrumpir a quien esté en el uso de la palabra o agredir de manera verbal a los participantes. Le cedo la palabra al licenciado Carlos Rivera, presidente de CEDAL. Adelante, Carlos. Gracias, Guido, gracias. Eh, bueno, con gran satisfacción presento a Gustavo Elizondo Fallas. Gustavo, en realidad, que ha sido uno de esos baluartes que ha tenido el cooperativismo y el cooperativismo en una región en donde dicha organización ha sido vital para el desarrollo de la zona, no solo de la zona de Los Santos, sino más allá de la zona de Los Santos. Gustavo ha estado vinculado mucho con el sector cooperativo de hace más de 40 años, con todas esas cooperativas de Cope Tarrazú, Cope San Marcos y todas las de la zona. Es el licenciado en gestión organizacional de la UNED y máster en gerencia social del ICAP. Fue ejecutivo municipal en el cantón de Tarrazú en el año 1986. Es historiadora autodidacta, pero es historiador y nos puede también comentar muchas de las historias lindas que ha pasado ya con esa presentación misma que hace Gustavo de un hijo del 48. Creo que tiene muchas cosas que decirnos y es columnista también del diario digital Cambio Político. Muchas gracias a Gustavo por aceptarnos la invitación y muchas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos la mañana de hoy. Le cedo la palabra a Gustavo. Bueno, muy buenos días a todos. Don Carlos, me honra por su presentación viniendo de usted y también me honra estar en un grupo tan de alto nivel, gente intelectuales allegados a la socialdemocracia de este país y que por algún momento nos han ido relegando un poco, pero que al final de cuentas, ante la problemática que vive el país, muchas de las opciones de la socialdemocracia que le cambiaron el rumbo a este país, posiblemente se deberían retomar para tratar de enrumbar este barco que si no le damos fuerte a las velas, posiblemente se nos puede ir de pique. Y yo creo que es un buen momento y estos conversatorios que se hacen nos van a permitir eso, nos van a permitir retomar muchas cosas, no quedándonos en el pasado, porque a veces nos han tildado de dinosaurios o de que estamos todavía pegados en la historia. No, es que recuerden que siempre es importante saber de dónde vinimos para saber en dónde estamos y saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y entonces en el tema de hoy que queremos exponer es un tema que va muy relacionado con la socialdemocracia, es un tema que va muy relacionado con los esfuerzos que ha hecho CEDAL por muchos años. Nuestro querido líder, don Luis Alberto Monge, no sé si es presidente honorario o hijo honorario de CEDAL, pero don Luis Alberto fue un enamorado del cooperativismo, incluso el edificio cooperativo, su salón lleva el nombre de don Luis, porque él siempre tuvo a la cooperativa como un medio para poder salir adelante en las difíciles circunstancias que le tocó él gobernar. Entonces, por eso me siento en el charco, estando con ustedes, y tal como le comenté a algunos que ya se conectaron primero en el chat, tuve una gran vinculación con la Catalina y con el CEDAL en tiempos de mi juventud. Y luego, sí, pues don Carlos hablaba de mi paso por la política en el año 1986, nada más aclarar que fue en el cantón de Dota, pero ahora trabajo en Tarrazú.
pero sí me tocó muy joven, en el primer gobierno de don Oscar Arias, tomar la decisión de ser, en ese tiempo se llamaba ejecutivo municipal, no alcalde. Y ahí tuve una vinculación, algunas vinculaciones con el Partido Liberación en varias campañas políticas, dirigiendo todo lo que era la parte regional. Ahora estamos un poco apagados o en stand-by, pero siempre pensando que debemos dar el aporte para que este país salga adelante. Y en el tema que hoy nos han solicitado, queremos ver el aporte que han tenido las cooperativas agrícolas en la democratización de la economía agraria en Costa Rica. Y me voy a concentrar un poco en el caso de las cooperativas de café, porque es lo más allegado en los últimos años a mi persona, y como una especie de homenaje porque el pasado 13 de octubre, tanto Copetrasur, que es la empresa donde yo trabajo, como Copedota, que lo cumplió un día después, celebraron sus 60 años. Entonces, es bonito poder compartir con ustedes esa fecha y hacerlo mencionando en específico algunos de los logros que han tenido estas cooperativas, aunque lo vamos a ver desde el punto de vista general. Quiero mencionar cuál ha sido, por ejemplo, el pensamiento a nivel mundial con respecto al cooperativismo, y vamos a hablar de casos muy recientes, como por ejemplo el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que decía en alusión al cooperativismo, y decía que con su distintivo énfasis en los valores, las cooperativas han de mostrar ser un modelo empresarial, ojo lo que dice, versátil y viable, que puede prosperar incluso en épocas difíciles. Y él lo coincide muy bien porque en estos momentos, en épocas difíciles, las cooperativas, especialmente las agrícolas, mantienen su planilla, mantienen su actividad y a pesar del serio momento, ahí están. Dice que su éxito ha contribuido a impedir que muchas familias y comunidades caigan en la pobreza. Y más adelante lo vamos a ver en la charla, cómo se han distinguido las comunidades que han tenido un gran desarrollo cooperativo y las que no. Entonces, si bien tienen también problemas económicos, el cooperativismo ha permitido a mucha gente salir, tener esa posibilidad de subir en la escala social y económica a través de su actividad dentro de la cooperativa. También la ONU como tal dice que reconoce el modelo empresarial cooperativo como un factor principal en el desarrollo económico social, promoviendo tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo la participación más plena posible de las personas y que en particular las cooperativas contribuyen a la erradicación de la pobreza. Coincide lo que decía el exsecretario. Y vea qué importante porque habla que son organizaciones que también están en el mundo desarrollado. Y ahora que ustedes hablaban de la necesidad de incorporar la opinión mundial dentro de la CEDAL, les recuerde que parte de la fortaleza que se tuvo fue pensadores europeos, pensadores chilenos, pensadores peruanos, que fueron los que influyeron mucho en lo que después se consolidó como el pensamiento costarricense socialdemócrata. Entonces, importantísimo. Y cuando hablamos de cooperativas, por ejemplo, Suecia, que fue uno de nuestros donde venían muchos de los pensadores que dieron origen al sistema político de este país, ellos son muy fuertes en cooperativas, especialmente en cooperativas de consumo. En el caso de Estados Unidos, el cooperativismo también tiene su presencia, a pesar de ser un país desarrollado. En Corea del Sur, nosotros tuvimos una visita hace unos 2 años, unos 2 años y medio, de un grupo de cooperativistas coreanos de Corea del Sur que han venido desarrollando mucho cooperativismo agrario también y que nos han encontrado como una opción importantísima para poder fomentar su desarrollo. También tenemos un respaldo constitucional de la Constitución Política de la República de Costa Rica. En su artículo 64 establece: el Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida a los trabajadores. Y entonces ya desde ahí, desde el espíritu de los constituyentes del año 49, en donde a pesar de todo la participación de la socialdemocracia fue baja, se logró meter este artículo que fomentaba
la creación de cooperativas en este país. También en la Ley de Asociaciones Cooperativas, que fue formulada el 30 de abril y aprobada el 30 de abril de 1982, hay un artículo que claramente reconoce a las cooperativas de giro agropecuario industrial. Tienen objeto la producción, procesamiento, mercadeo y suministro de artículos agropecuarios naturales o industrializados. Entonces ya ahí hablaba de muchas alternativas, no menciona específicamente el café, porque mucha gente puede meter el café como grano, pero nosotros a veces nos tratamos de separar un poco porque el café tiene un proceso industrial completamente diferenciado. Y decía que tiene la libertad de colocar sus productos en los mercados nacionales y extranjeros al amparo de todas las ventajas que le proporciona la ley de cooperativas. Y entonces desde ahí se le estaba dando a las cooperativas un lineamiento de que la cooperativa no era para fomentar más pobreza, no era para distribuir la pobreza, era para distribuir riqueza. Y entonces cuando nos critican y cuando dicen que las cooperativas agrícolas somos grandísimas y que ahí están los ricos de este país, en primer lugar ahorita les voy a demostrar que no es cierto. Hay como cierta idea de querer reconocer que las cooperativas están para que la gente sea pobre y no. Las cooperativas están para mejorar la calidad de vida. O sea, yo tuve unos profesores españoles, había uno que se llamaba Pablo Bo, no sé si algunos de ustedes lo conocieron, que venía de parte de las cooperativas de Mondragón, y él siempre decía que repartir, algo que no voy a repetir porque aquí no se van a decir palabras o veces, no es la idea del cooperativismo, que la idea es repartir moneda, repartir riqueza, repartir bienestar. Y entonces yo creo que ya desde el respaldo jurídico que nos dio la Ley de Asociaciones Cooperativas del año 1982, estamos con la idea de resolver la pobreza, resolver las limitantes de producción, pero siempre pensando en que ese afiliado, ese asociado, viva mejor. Y ahí lo reiteramos, dice que el cooperativismo es la opción de suma de los pequeños. Y ahí es donde aquella famosa palabra que a veces más bien se usa mucho en su uso, que llamamos sinergia, que es que 2 más 2 son 5. Hay un profesor de matemática ahí, me va a jalar las orejas, pero ¿qué significa? Que tal vez un productor independiente por aquí y otro por acá van a tener muy poca presencia en el mercado, van a tener muy poca impacto político, pero si juntamos y sumamos a esos pequeños, vamos a sumar, como decimos aquí, el resultado de la acumulación de las pequeñas economías, dado que en su esencia subyace la integración del pequeño ahorro o la pequeña producción. Pero al estar constituido por muchas personas, representa una economía de aglomeración de alta distribución social. Y por ejemplo, las cooperativas agrícolas, las cooperativas agroindustriales, que son las que hoy voy a darle un poco más de énfasis, suman una cantidad importantísima. Por ejemplo, el caso de Copetarrazú, son 5.000 asociados, 5.000 personas que dependen de las buenas decisiones de la cooperativa, 5.000 personas que día a día viven de lo que les da la cooperativa. Entonces, ahí es donde es importante esa suma de los pequeños. Las cooperativas no están hechos para millonarios, para gente que ya tiene resuelto su problema económico. Las cooperativas nacieron, y específicamente las cooperativas agrícolas, para que esa suma de necesidades que tenían los pequeños se convirtieran en pequeñas posibilidades. Y esas posibilidades fueron retomadas por las cooperativas para hacer que esa persona mejorara su calidad de vida. Y vamos con las cooperativas de producción, porque cooperativas tenemos de consumo, de ahorro y crédito, que tuvimos el nombre del señor que tuvimos hace 22 días, creo, hablando de las cooperativas de ahorro y crédito, que ha sido... José Eduardo Alvarado. Don José Eduardo Alvarado, sí. Las cooperativas de ahorro y crédito, que han tenido su importancia, cooperativas de consumo, cooperativas de muchas cooperativas, bueno, de ahorro y crédito que han estado afiliados, han estado ligadas a los gremios. Bueno, pero las cooperativas de producción tienen algunas características que las diferencian. Si bien
todas estamos bajo el régimen de los famosos principios cooperativos que se aprobaron hace más de 2 siglos y estamos bajo ese régimen, hay diferencias. Por ejemplo, los asociados, contrario a otras modalidades, dependen económicamente de la cooperativa. La organización es su vida. O sea, el productor de café, el productor de caña, el productor de leche, la gente que está afiliada, por ejemplo, en el caso de Copepuriscal, la gente que produce carne, en el caso de Montecillos. Todos estos productores están dedicados a sacar un producto de su finca y ponerla en manos de la cooperativa para que la cooperativa se encargue de todo el proceso de comercialización y al final le dé un precio lo más competitivo posible. Y si la cooperativa le falla, para ellos es una catástrofe. Por ejemplo, usted está en una cooperativa de consumo y lo que hace usted es que tiene una actividad económica en otro lugar y usa esa cooperativa de consumo para obtener los productos a un mejor precio, o en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, para obtener un crédito en mejores condiciones. Pero sí, cuando falla la cooperativa, posiblemente me va a afectar un poco mi economía, pero no me va a afectar tanto mi vida. Y entonces pongo ahí el ejemplo de los pequeños caficultores. Para atender su cultivo requieren de financiamiento, asistencia técnica de la cooperativa. Ellos adquieren los insumos y bienes de consumo en las áreas comerciales de la cooperativa. De esta manera están contribuyendo a los resultados y al final del periodo fiscal van a recibir beneficios directos, por ejemplo, programas de lealtad. La cosecha la recibe la cooperativa cerca de la finca. Las cooperativas agrícolas de café tienen pequeños recibidores por todo el área de concesión y eso facilita que el finquero o el asociado no tenga que trasladarse al beneficio central. Eso también tiene un impacto ambiental importante porque no es lo mismo que vayan 100 vehículos al centro de San Marcos que uno lo deje en San Carlos, en San Jerónimo, en Llano Bonito. Entonces de ahí cogemos el café en un camión y entonces el impacto al ambiente va a ser mucho menor. Pero bueno, también la cooperativa le recibe el café, se lo beneficia, lo comercializa en los mercados, le entrega adelantos conforme se va vendiendo la cosecha, incluso administra un poco su economía, porque si hay muchas beneficiadoras, especialmente capitales extranjeros, que llegan y le pagan lo que se llama café quemado, que es que yo le pago todo de una vez. Y entonces se ve bonito que en diciembre o en enero recibir lo que va a ser el precio final del café, pero resulta que en mayo, cuando ya empieza el asunto a apretar, mayo, junio, julio, no tiene la posibilidad que sí tiene la cooperativa, que les está dando cada mes o cada 2 meses un ajuste al precio, hasta llegar al mes de septiembre, donde se cierra ya el periodo, y siempre se les hace la liquidación, que normalmente sale reflejada en un reporte que publica ICAFE los primeros domingos de todos los años, pero que normalmente en los últimos años es un precio de referencia, porque las cooperativas le están dando un precio un poco superior a lo que establece esa liquidación final. Pero eso es para que vean ustedes esa relación. Y entonces, pongo el ejemplo de San Marcos. En San Marcos, la gente tiene el café metido. Yo siempre puse el ejemplo, se recordarán ustedes los que leyeron a Miguel Ángel Asturias, hombres de maíz. Yo aquí lo llamo hombres de café, porque el café es el hablar y que la cooperativa cómo le está yendo y que la cooperativa va a sacar un adelanto, o sea, el tema para el productor de café que lo vive, que lo siente, es el café. Y nosotros siempre, en forma cómica, hemos dicho que a veces los productores cuidan más el café que a la señora. Y entonces ellos están casados con el café. Y así otros productos, los lecheros, que se levantan a las 3 de la mañana a obtener el producto de sus vaquitas y que saben que hay una cooperativa, aunque yo sé que hay algunos que las critican mucho, pero por más que sea,
esa cooperativa, y recuerde que hay dos cooperativas ahora, está Coprole y está Copeleche. Van y le recogen esa leche en los lugares tan lejanos como Altamira, como Las Vegas, allá en San Carlos, y que esa cooperativa, el día, y lo vemos ahora con los ilegales bloqueos que hubo. A mí me dolió en el alma ver cómo algunos productores tuvieron que botar la leche. Mientras en Costa Rica había tanto hambre, los litros de leche se derramaron porque no los pudieron sacar. Imagínense el impacto económico para esos pobres señores, para esos pequeños. Perdamos la idea de que aquí en Costa Rica lo que hay, que harán algunos grandes lecheros ahí en los altos del Irazú y por ahí, pero normalmente son pequeños productores también. Entonces, ellos viven de eso, viven los cañeros, viven de eso los que están en cooperativas de piña orgánica, los que están en cacao. O sea, ese producto se les constituye en su forma de vida. Y entonces nosotros con el café siempre lo hemos dicho, aquí en Los Santos, el cooperativismo del café es tan fuerte que el día que cuando la cooperativa entra en crisis, toda la región entra en crisis. ¿Por qué? Porque se afecta todo el valor agregado, se afecta la economía, hay menos dinero, ya la persona va a tener que ir menos donde el pulpero va a tener que ir menos donde la bodega mayorista, donde los proveedores que le traen, ya va seguro que tener que despedir al dependiente que tenía, ya no va a ir a la tienda del pueblito a comprar. O sea, la presencia de una cooperativa agrícola en una región es fundamental para la economía y también para la democracia, porque ahora más adelante lo vamos a ver, cómo se cambió una realidad antes de la presencia de las cooperativas por otra realidad completamente diferente después de la fundación de las mismas. Y vamos a ver un poco sobre esa historia. Yo les decía que yo soy un historiador empírico, un historiador maicero, para decirlo en otras palabras, pero a mí siempre me ha encantado la parte histórica, por lo menos la de mi pueblo y de mi región la tengo muy bien identificada. Soy hijo de todas mis raíces genealógicas, vienen de fundadores de Santa María de Ota, de los Elizondo, de los Ureña, de los Barrantes, de los Fallas, todos fueron fundadores de Santa María. Entonces, de ahí el gran cariño que tuvo mi papá también para esta tierra bendita de los santos. Ok, yo le menciono ahí, la primera cooperativa agrícola de este país surgió a partir de una injusticia histórica. Y digo injusticia histórica porque yo todavía tengo el remordimiento de conciencia que nunca el país le ha hecho un acto de reconocimiento, un acto de desagravio a las familias que en la década de los 40, familias costarricenses, que el único pecado que tenían era que su apellido era alemán o italiano, que fueron perseguidos por el gobierno de entonces y se les confiscaron las tierras, se enviaron a campos de concentración y fueron tratados como los peores, a pesar de que ellos no tenían nada de relación con el eje. Es que simplemente eran de origen alemán o italiano, ni siquiera eran ciudadanos alemanes o italianos, eran costarricenses de origen alemán e italiano. Bueno, entre eso la familia Nihaus, que desde 1905 tenían la Hacienda Victoria, ahí ellos recibían café y caña de los productores de la zona, posiblemente no en las mejores condiciones, como sucedió también aquí en la zona de Los Santos. Pero viene la década de los 40, se les confiscan estas tierras y de los malos surgió lo mejor, porque contrario a otras tierras que fueron despojadas y que quedaron en manos de personas allegadas al régimen de entonces, y no voy a decir nombres, esas por lo menos quedaron en manos de la comunidad de Grecia. ¿Y quién recomendó la creación de la cooperativa Copevictoria a partir de estos terrenos y estas instalaciones? El famoso Centro de Estudios para Problemas Nacionales, que fue el que al final de cuentas sembró la semilla para el nacimiento del Partido de Liberación Nacional en 1952. Este centro de estudios, donde estaba Rodrigo Fácil y otros grandes pensadores, recomendó que esta propiedad que quedó ahí se convirtiera en una cooperativa. Imaginen que en el año 1943, cuando se hablaba de cooperativas, posiblemente era algo muy lejano. Cooperativas como tal, a pesar de que hubo
ciertas sociedades de obreros y todo lo demás, pero cooperativas como tal, a pesar de que el cooperativismo ya en el mundo tenía su rato, fue hasta con la presencia de la socialdemocracia que se empezó a tomar más en cuenta. Y entonces viene la Cooperativa Agrícola Cope Victoria, se funda en 1943 y siempre la hemos considerado como la madre del resto de las cooperativas. E incluso, para decir el ejemplo concreto de Tarrazú, en el año 1956, esa foto que ven ustedes ahí, con permiso, esa agüita, no es vino, que estuvieron hablando ustedes al principio, ¿verdad? En el año 1956, un grupo de productores de aquí de la zona que se sentía que las cosas no estaban bien, alguien les habló, especialmente gente del Banco Nacional, que en ese momento era el que manejaba el cooperativismo en Costa Rica, el fomento cooperativo en Costa Rica, lo llevó a Cope Victoria. Ahora usted va a Grecia y regresa el mismo día, o sea, pues es un viaje corto. Pero en el año 1956 eran otras cosas, ¿verdad? Era difícil ir hasta Grecia. Y ellos se fueron hasta allá, conocieron la experiencia de Cope Victoria y ahí es como una experiencia compartida puede generar buenas ideas en otras regiones. Y entonces yo creo que el cooperativismo fue surgiendo de esa manera, como se iban compartiendo las buenas experiencias, a pesar de que hay que reconocer que ha habido cooperativas que han fracasado, y Guido conoce muy bien como turrialbeño lo que pasó en su tierra. También en León Cortés tuvimos un caso muy doloroso de una cooperativa que quebró. En el lado de... vea como, les voy a poner un ejemplo, vea la diferencia. Durante muchos años en la zona de Acerría, Costa, y un poco para acá, Corralillo, Fraires, había una alta dependencia de Copejorco. Copejorco fue el medio de que la gente viviera mucho mejor en esa zona. Salió Copejorco, quebró lamentablemente, y la vida se les complicó a esos pequeños productores. Yo recuerdo, en esos días yo trabajaba en Copesantos, iba yo en un vehículo de Copesantos y un señor me hizo señas de que se lo podía llevar. Yo iba hacia el lado de Acosta. Y lo que tenía era un saquito de café y me dice, vea, usted no me podrá llevar el cafecito allá, es que lo tengo que llevar hasta Jorco. Le digo, ¿qué? ¿Por aquí no hay recibidor? Y dice, no, es que desde que no está Cope Jorco, el café lo tenemos que llevar hasta allá. Y vea, yo lo que produzco es un poquito y yo no voy a poder pagar un carro. Entonces me paro aquí a ver quién se compadece de mí y me lleva el cafecito. Eso es una muestra de cómo tanto la falta como la presencia de cooperativas influye claramente en la calidad de vida de las personas y de los pequeños productores. Vayámonos a la situación previa a las cooperativas de café. Y muy concreto, ¿qué pasaba aquí en Los Santos? Bueno, estaba el riquillo que llamamos el beneficiador de café, por respeto a su familia no voy a decir el nombre de ese beneficiador, pero él estuvo entre los primeros 10 exportadores del país como por 5 años. Ponía las condiciones, él decía cuánto pagaba por el café. Él, imagínese que, vea la clase de injusticia que hacía. Resulta que si Guido Mora entregaba 100 fanegas de café y Gustavo Elizondo entregaba 10, a Guido le pagaba la fanega a mejor precio que a mí. Entonces, Guido, tras que tenía más café, le pagaba mejor, y yo que tenía menos café y me pagaba menos. Entonces, lo que se estaba generando era un círculo de pobreza. Y no solo eso, sino que a Guido le pagaban colones en efectivo y a mí me daba unos vales. ¿Y esos vales qué los hacía? Para poder cambiarlos. Dicen que era con la gente que uno habla, dice que le pagaban en vales casi todo, les daban como en ese tiempo 10 pesos para que compraran la carne, que era lo único que no vendía el comisariato. Y ustedes adivinarán de quién era el comisariato, ¿verdad? Era el mismo señor beneficiador. Y entonces la gente, recuerdo, me contaba uno de los señores que aún sobrevive, que ellos cuando este beneficiador anunciaba que iba a pagar algo por el café, a darles un ajustico, se tenía que ir desde viernes a dormir en la fila para que el lunes el señor les diera algo por el café. Y era tal injusticia que, por ejemplo, a pesar de las filas, él llega a decir, hasta aquí me alcanza, de ahí para atrás no les puedo dar nada. O sea,
perdonen, era una condición terrible, era una condición de injusticia social completa. Y la gente, además de eso, él solamente se encargaba de resolverles la parte del café, pagarles el puñillo de café que les entregaban. Pero, por ejemplo, no agregaba nada más. No, no tenía crédito, el comisariato que tenía era en condiciones completamente desventajosas. También, pero no había asistencia técnica, no había, o sea, era para estar, como decía un amigo mío, jodidos todos ustedes, era para estar mal. Con actividades de supervivencia, rendimientos bajos, eran rendimientos de 10 fanegas por manzana en ese tiempo, 15 fanegas. Desconexión con el mercado nacional e internacional, el café. Bueno, el señor beneficiador sí tenía la posibilidad, pero ellos no tenían posibilidad de recibir ningún beneficio por el mercado internacional. Y tras de eso, se tiraron al agua. Yo pongo el ejemplo de Copetarrazú, perdonen porque es el que tengo más cercano. Pero Copetarrazú fue fundado el 13 de octubre de 1960. La cosecha de café empezaba en un mes después. Y así, ellos, aún así, se tiraron el reto de atender ese año la cosecha de café. ¿Lucharon contra qué? Contra el escepticismo. Entonces decía, están locos, ¿cómo se les ocurre meterse en eso? Don señor, casi digo el nombre, don señor sí puede hacerlo porque les tiene plata, pero ustedes unos pelados, ¿qué van a hacerlo? Y era qué bonito, ahora que hemos estado recogiendo el testimonio de los poquitos fundadores que quedan, ellos nos decían eso, que ellos se sentían muy mal. Nos contaban, de ese nombre sí voy a decir, don Ulises Hernández, que él estuvo un tiempo que no salía, porque había otra gente que no se había asociado y entonces donde lo veían empezaban a vacilarlo y a hacerle bromas de mal gusto, de que si ya les habían dado plata o que si ya estaban millonarios con la cooperativa. Pero la falta de recursos. Si en estos momentos cuesta encontrar recursos para la producción, imagínense en el año 1960. La maquinaria en mal estado, era un beneficio vetusto, con maquinaria que el banco había venido usando desde el año 1940, sin ningún mantenimiento. Por ejemplo, el caso de electricidad. Copesanto fue en el año 69 que hizo su conexión y prácticamente por 9 años los beneficios siguieron dependiendo, y en Copedota también, de una maquinaria, digo, de una fuente de electricidad de muy mala, a pesar de que pasaba el río Pirriz ahí, pero la máquina Pento que tenía cada rato tenía averías y era terrible. Después, acciones de beneficiador dominante. Incluso muchos asociados fueron prácticamente traídos por 2 colones más en la fanega o cosas así por parte del beneficiador. Entonces ahí sí les pagó un poquito más. Y hay un detalle curioso, algunos habían quedado con el beneficiador una relación casi matrimonial, porque incluso me contaba uno de los señores que un hermano de él decía que él prefería serle infiel a la señora que serle infiel a don fulano, que era el beneficiador. O sea, era una relación tan fuerte con el beneficiador que hasta eso estaba por encima. Importante, no sabía nada de la actividad de beneficiado, en las ventas, en los números. El gerente que tomó las riendas de Copetarrazú, por ejemplo, era un maestro de escuela, un maestro de música, que no sabía absolutamente nada de café, nada de números. No sabía dónde se vendía el café. Pues aún así se la jugaron y se tiraron al reto. Pero era lo importante, y ahí es donde yo le titulé esta charla, el impacto, que es lo más importante, el impacto que ya empezaron a tener las cooperativas agrícolas, específicamente la de café, en la realidad de la zona. Primero que nada, ellos empezaron a tener mayor participación democrática. Usted sabe que las cooperativas funcionan con una asamblea. Bueno, ahora son asambleas de representantes, porque son muchos, pero en ese momento de la asamblea de asociados, ellos se reunieron, ellos tomaron la decisión de cuáles personas iban a ser los miembros del consejo de administración. Y estos miembros del consejo de administración les tocó tomar decisiones importantísimas, a pesar de que eran muchos analfabetas, a pesar de que muchos nunca habían tenido relación con un número. Pero ese consejo de administración de productores campesinos, de productores
de pequeños productores tomaron decisiones increíbles. Yo siempre me ha llamado la atención, bueno, un año después de fundada, por ejemplo, Copetrasur, ya ellos abrieron un almacén de suministros. Y me contaba don José Zúñiga, me tocó la oportunidad de entrevistarlo, un detallito que parece simple, pero que demuestra cómo las condiciones mejoraron. Dice que en ese tiempo, los que hemos volado pala se acuerdan la importancia de la pala en la agricultura. Que una pala costaba en los negocios de entonces, posiblemente en el comisariato del señor que les conté, costaba 25 colones. 25 colones eran 3 jornales de entonces. Para comprar una pala ellos tenían que dedicar 3 jornales a eso. Y con la llegada de la cooperativa lograron traer palas de la misma calidad, iguales, en 12 colones. O sea, bajaron el doble de reducción de la pala. O sea, importante porque nosotros fueron los que empezaron a llegar y que en ese tiempo suntuosos la cooperativa se las puso en manos de los productores. Bueno, el famoso, los productos de cobre. Hay un producto que se llama caldo bordalés. Ese caldo bordalés fue fundamental, ahora ya está prohibido, pero en ese momento fue fundamental para poder que la gente luchar contra las enfermedades. Y también la cooperativa se los puso. Bueno, algo tan sencillo como la bomba, la sencilla bomba de espalda, que no existían. Las primeras eran de bronce, carísimas. La cooperativa se las puso en manos a los productores. Hay mejoras en los precios de liquidación, a pesar de que los primeros cosechas les fue malísimo, pero aún así lograron darle mejores precios de liquidación a la gente. Imagínense que en ese tiempo el beneficiado les estaba pagando 150 colones por fanega. Y en la primera cosecha que tuvo la cooperativa les pagó a 175. 25 colones más en ese tiempo era un montón de plata. Bueno, también empezó a darle acompañamiento por medio de asistencia técnica y crédito. Estuvo la apertura de negocios. A mí siempre me ha llamado la atención, entre las muchas cosas, en el año de 1965, cuando según me cuenta mi papá, los vehículos que habían en la zona se contaban con estos dedos, vienen ellos y ponen una bomba de gasolina. Y que posiblemente la gente les dijo, están locos, una bomba de gasolina para 20 carros. Es decir, pues esos 20 carros tenían que ir a Cartago a cargar combustible. Y entonces ellos, al poner la bomba, ya la gente empezó a animarse a comprar carros, porque ya tenían donde darle combustible. Y vean la clase de visión que tuvieron. De hoy es un servicentro que vende cualquier cantidad de litros, pero en ese momento se vio como algo, una loquera. Pero estos señores, a pesar de que las universidades no las conocían ni por la puerta, lograron tomar esas decisiones. Y ese tipo de empoderamiento se los dio el cooperativismo. Posiblemente eso también le permitió tener mayor presencia política. Bueno, algo importante fue el incremento en la productividad y mejora en la calidad de vida de toda la comunidad, porque las comunidades crecieron alrededor de las cooperativas. No quiero poner ejemplos de pueblos porque me puede salir ahí un vecino del pueblo que yo quería mencionar, pero no. Pero hay pueblos en Costa Rica que estuvieron dependiendo de una sola familia. También producían café y caña, ya dije, qué torta. Bueno, estos pueblos, ustedes vieron que su desarrollo fue muchísimo menor a zonas donde hubo café. A pesar de que tenían el mismo producto, café especialmente. Pero ellos lograron salir adelante alrededor de la cooperativa. Y ahí es donde podemos decir efectivamente que hubo esa democratización de la economía. Ya tuvieron acceso directo al mercado internacional, ordenaron su propia economía familiar, mejoraron las técnicas de beneficiado y manejo de sus productos. Ya 5 años después de fundar las cooperativas ya habían cambiado toda la maquinaria. Y también mejoran el nivel de educación informal. Ya ellos aprendieron algo de contabilidad, ya aprendieron algo de números, ya aprendieron algo de lo que era el mercado internacional. Y eso les permitió tomar muy buenas decisiones. Aquí me detengo un momento para decirles que no fueron solo Copetrasur y Copedota, que fueron fundadas con un día de diferencia, en el año 1960. Ya para el año 1962 se creó una cooperativa que ha sido fundamental en el desarrollo de la zona de Pérez Celedón. Me refiero a Copeagri.
Sin Copeagri, las cosas de Pérez Celedón, no es que estoy diciendo que están muy bien ahora, pero están mucho mejor gracias a la presencia de Copeagri. Copro Naranjo, que se funda en 1968, Copia Atenas, que se funda en 1969, Copia Libertad en el año 61, sin perder de vista que ya la Dos Pinos fue fundada en 1947, y Cope Puriscal, que es una pequeña cooperativa, no pequeña, ya se ha hecho grande, que le ayuda montones a los agricultores de Puriscal. Fue fundada incluso antes que Copetarrazo y Copedota, fue fundada en el año de 1957. Entonces podemos decir que todo estuvo muy cercano a la década de los 60. Pero lo mismo que yo estoy mencionándoles que sucede en Los Santos, específicamente en Dota y en Tarrazú, estuvo sucediendo también en esa zona. ¿Cómo imaginamos estas zonas rurales sin la presencia de las cooperativas agrícolas? Es un buen ejercicio. Posiblemente se hubiese tenido mayor concentración en el recurso tierra. En estos momentos, más del 80% de los, y ahí incluyo a Copedota, de los productores de Dota y Tarrazú, sus fincas promedio son de 4 hectáreas. Aquí el único terrateniente que tenemos es a Yayo, pero ya estamos viendo a ver cómo le dividimos la finca. Yayo, por dicha, gracias a Dios, lo tenemos de vecino aquí en Santa María de Dota, y los quiero poner de ejemplo de que le gustó mucho el pueblo. Bueno, habría mayor concentración de la tierra, por supuesto, porque ni lo dude que ya ese beneficiado que les contaba yo hubiese adquirido mucho de la tierra que tenemos ahora. La migración, aunque se ha dado, hay que reconocerlo, posiblemente hubiese sido mayor. La tecnología estaría concentrada en pocas manos. Vean, en estos momentos, nosotros le hemos hecho llegar a los asociados tecnología de punta en el manejo del café. Les pongo un ejemplo. Se desarrolló un producto que se llaman los binsumos. Los binsumos es un producto obtenido a partir de los organismos de montaña, especialmente tricodermas y otro tipo de agentes que son beneficiosos para las plantas. Nosotros logramos desarrollar el producto, lo escribimos y todo lo demás, y en estos momentos se lo estamos haciendo llegar al productor. Si no fuese la cooperativa, para él llegar a optar por esa tecnología, hubiese tenido muchas barreras. O algo importante, lo que ahora se habla mucho de lo que es la economía circular. Los remanentes económicos estarían fuera de la zona. O sea, la gente muy dada va, extrae la riqueza de la zona y todas las utilidades se van para afuera. Y por eso nos llamaron enclave bananero alguna vez, ¿verdad? Pero la ventaja de la economía del café es que todo se queda en la zona. El asociado ahí mismo compra su fertilizante, ahí me compra sus productos, va a los supermercados de la cooperativa y a otros de la zona. O sea, al final hay un beneficio ahí. ¿Por qué? Porque todo está quedando dentro de la economía de la región. Y ustedes conocen, más que yo, cómo se mejora la economía cuando alguno de los engranajes se engrasa, por decirlo así, cómo hace que los demás engranajes se muevan. Y por ahí había una anécdota de un señor que llegó y que metió un billete de $100 en una economía y la puso a circular a pesar de que al final se llevó el billete. Pero entonces, eso es algo que debemos considerar. Habría poca representación política, John. Por ejemplo, política desde el punto de vista, no es que aquí podemos sacar diputados, ni mucho menos por la organización cooperativa, pero muchas de las luchas que se han llevado dentro de los márgenes democráticos, aclaración, ¿verdad?, ha sido alrededor de las cooperativas. En algún momento tuvimos que luchar por cuando se quería meter un impuesto a bienes inmuebles en donde los terrenos se valoraban igual si eran para viviendas que si eran para una finca. Nos fuimos ahí, en los términos lógicos, fuimos a la Asamblea Legislativa, llenamos la barra de público, hablamos con diputados, presionamos, no bloqueamos, y cuando bloqueamos lo hicimos con gente, no con camiones y con puños de tierra, ¿verdad? Sino que pusimos a la gente sin interrumpirle el movimiento al resto de costarricenses. Hasta un chancho le fuimos a regalar una vez a un presidente, ¿verdad? Pero eso permitió que la gente tuviera esa voz. Ahora nos han criticado un poco porque nosotros no nos fuimos a cerrar calles, pero por supuesto tenemos una posición contraria a la propuesta original que hubo,
pero lo hicimos a través del Frente Agroindustrial Cooperativo, tratamos de influir en algunos diputados, no influir, perdón, porque eso puede ser usado en mi contra, sino hacer un lobby legislativo para tratar de que la propuesta no pasara, pero sí los pequeños productores han tenido en las cooperativas una voz que sumando esa vocecita, que son los 5.000 en Copedota en Copetal Azul, o los 1.000 en Dota, una suma total de unos 30.000 en todas las cooperativas agroindustriales, nuestra voz ha sido escuchada a nivel político. No para que nos regalen nada, no para que nos regalen nada. Una vez me dijo, fuimos a ver cómo negociamos, porque no sé si conocen el Fonascafé. El Fonascafé es un fondo que en tiempos de crisis, bueno, más bien en tiempos de bonanza se acumula y en tiempos de crisis se usa. Y que del cual los cafetaleros nunca han dejado un 5 pendiente en el Estado. Alguien me dijo que es que las cooperativas les daban esos regalos y no es cierto. Se nos ha dicho que Banca para el Desarrollo nos da plata, sí, para colocarla y para servir de financiamiento a los productores. Pero vea que en todo esto hay esa gran participación democrática de los productores. Insistimos en esos impactos en la economía local, en la economía ecocircular, la distribución de la riqueza, generación de empleos, acceso a la educación superior. Ahora usted encuentra muchos muy buenos profesionales que han surgido de la zona de Los Santos, pero posiblemente ese muchacho tuvo la posibilidad de ir a estudiar porque papá tenía su cafetalito, de cafetalito fue separando un poquito para que pudiera estudiar, y ahora esa educación superior podemos decir que se obtuvo en el cafetal. Aporte a la obra pública. Las cooperativas muchas veces nos hemos tenido que comer la bronca de hacer un puente, de arreglar algún camino, porque si se esperaba que el Estado respondiera, se perdía la cosecha. Y la representación política que ya le mencioné. Para que vea que no somos nosotros los que lo decimos, el índice de progreso social promovido por la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y el INCAE, ellos hicieron un estudio para determinar si había vínculo entre el cooperativismo, su contribución con respecto al índice de progreso social en Costa Rica. Ese estudio se hizo en el 2017. Y el resultado da números muy positivos. Determinó importantes correlaciones en el bienestar de las personas de aquellas comunidades donde el cooperativismo tiene una importante presencia. Y yo se los voy a poner con ejemplos concretos, zonas específicas. No sé si alguno conocerá la zona sur del cantón de Acerrí, donde está Vijagual, Parritilla. Son lugares que en algún momento dependían de un beneficiador allá. El beneficiador quebró, se tuvo que ir y ellos entraron en un nivel de pobreza terrible. Vinieron, contactaron a la cooperativa, se empezó a ir allá, se le empezaron a poner recibidores y no solo le mejoró la calidad de vida, sino que habían perdido cerca del 50 o más por ciento de los cafetales, más que todo por el impacto de la roya. Es una zona más baja, entonces la roya despega más duro. Y ustedes van hoy día a esa zona y ya los cafetales están de nuevo. ¿Por qué? Porque la vinculación de ellos con la cooperativa es lo que les permitió salir de nuevo a flote. Y este estudio de la Universidad de Harvard y el Instituto y el INCAE y el Instituto Tecnológico de Massachusetts lo que hace es comprobar eso. Perdón. Ahora, ¿qué son las cooperativas agrícolas en el contexto actual? Algo importante es que han mantenido los puestos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, en el Frente Agroindustrial Cooperativo, una de los primeros juramentos que hicimos ante la crisis del COVID fue hacer todo lo posible porque ningún trabajador se fuera para la casa. Y lo hemos logrado. Ahí, a puñitos y a empujoncitos, pero lo hemos logrado. También las cooperativas demuestran resiliencia a los entornos adversos. Ya lo dijo, ya lo ha dicho la ONU. O sea, las cooperativas tienen esa resiliencia, lo pueden aguantar mejor, han creado reservas. Entonces, les permite tener un colchón ahí para que los impactos de las crisis sean menores. Son aliados fundamentales en la reactivación económica. La mejor forma de usted poder llegar a más gente es a través de las cooperativas, que ayudas individuales. ¿Están dispuestas? Eso lo digo porque aquí voy a tomarme un minutito para aclarar, porque posiblemente algunos de ustedes también en algún momento
han caído en una tentación de decir que las cooperativas no pagan renta. Está muy claro que sí se paga renta. Cuando se dio la reforma fiscal, las cooperativas se acercaron en ese momento al Ministerio de Hacienda o a quienes están discutiendo esa reforma y se ofreció que de un 5% que se pagaba por los excedentes distribuidos, se pagara hasta un 10%, se estableció una escala de 7, 8 y para a partir de los otros años ya va a estar en 10. Eso para demostrar que sí hay pago. Lo otro es que, tal como lo vieron ustedes, ¿se acuerdan cuando les comenté que la cooperativa toma el café del productor? Se lo toma en una especie de consignación, lo beneficia, al final lo lleva al mercado e incluso conforme lo va vendiendo le va llegando pagos al productor y entonces ya al final del proceso económico, del ciclo económico de ese año, le dice, vea, don Juan, a usted el café lo vendimos en tanto, nos quedó un remanentito ahí que se lo vamos a dar como forma de excedente. Y entonces dicen, oh, Copetarrazú, 300 millones de excedentes. Pero si usted agarra esos 300 millones y lo dividen entre los pequeños productores, lo que les va a tocar son 60.000 colones de excedente a cada uno. O por Fanega lo podemos hacer. Entonces, ¿y qué les sirve ese puñito? Bueno, ellos no reciben aguinaldo y a lo mejor ese puñito de plata que les llega, ese poquito de plata, es el que les sirve para comprarle el estreno de Navidad a los carajillos o comprar ahí algo para pasar esa época. Entonces, se han empeñado. Yo por lo menos defiendo la parte de las cooperativas agroindustriales. No me estoy metiendo a defender a nadie más. Pero en ese caso es claro de que no es que exista. O sea, las cooperativas son sociedades de personas, no sociedades de capital. O sea, no es que yo ponga un capital ahí a ver cuánto me da el resultado y al final de año digo, denme mi utilidad para... Y sí, por supuesto, en ese caso yo sí tengo que incluir en la renta. Y incluso el excedente, si hay un productor, que aquí casi no los tenemos, de que su resultado va a tener un excedente mayor a lo que establece Hacienda, va a tener que pagar renta. O sea, queda claro, pero aún así, en medio de esta situación, nosotros como cooperativas agroindustriales hemos estado en la disposición de estudiar la forma de que, especialmente mediante la afectación de las parafiscales, que son un 30%, que se deben pagar a organizaciones de segundo grado o convertir en reservas, se pueda extraer una parte y hacerlo un aporte extraordinario de 1 o 2 años para contribuir con el resto del país a paliar esta crisis. Pero no, que ojalá no seamos solo nosotros. Hay otros sectores que tienen también sus extensiones, que también debieran ponerse la mano en el pecho y decir, ahí sí, este país ocupa que todos nos desprendamos un poquito, ¿verdad? Otra cosa es que siempre hemos estado contribuyendo al diálogo nacional. Nosotros estamos participando, fuimos de los que firmantes en el foro multisectorial que se convocó antes de que los presidentes salieran a llamar al otro diálogo. Entonces adquirimos un compromiso con ese foro multisectorial, lo que no significa que estamos en contra de cualquier diálogo. Nosotros somos de criterio de que dialogar no es claudicar. Dialogar es la forma de resolver. Y entonces en esa parte también estamos tratando de poner nuestro granito de arena. Y cierro con el pensamiento del Papa, del Santo Padre Francisco. No veámoslo como la persona que es la cabeza del catolicismo, sino como una persona de influencia y que sus calidades humanas son reconocidas por sirios y troyanos. Entonces, dice el Santo Padre, el éxito del modelo cooperativo ha sido posible porque combina, por un lado, la lógica de la empresa, lo que les decía yo, las cooperativas no nacieron para distribuir pobreza, y por otro lado, la de la solidaridad. O sea, nosotros de nuestra eslogan dice solidaria y sostenible. La solidaridad, desde el momento que surgieron, ahí estaba la solidaridad. Solidaridad interna con sus miembros, número 1, y solidaridad externa con los destinatarios. Esta forma de vivir el modelo cooperativo ya ejerce una influencia significativa en las empresas que están demasiado atadas a la lógica del beneficio, porque las empuja a descubrir y evaluar el impacto de la responsabilidad social. Lo está diciendo el Papa Francisco. Entonces, yo creo que en medio de este foro de tan distinguidos participantes, quiero darle las gracias y esperar que este
humilde aporte sirva para que cada vez podamos enriquecer más nuestro pensamiento socialdemócrata, que yo creo que no va a pasar nunca a la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tengo dos comentarios en el chat. Número uno, de León González, que dice, es necesario fomentar la educación cooperativista en escuelas y colegios, fomentar la formación de cooperativas estudiantiles y no solo quedarse en los comités de educación en las cooperativas que parece que son poco efectivas. Y una pregunta de Alejandro González que dice, ¿existe algún dato estadístico de cuántas personas jóvenes participan en las cooperativas agrícolas, entendiendo jóvenes de 12 a 35 años? Bueno, gracias, y tiene razón, León. La educación cooperativa debe llevarse más. Creo que en eso hay fallas terribles en las mismas organizaciones. Nosotros tenemos una organización de segundo grado que debiera estar en eso, que fue creada en exclusividad para la educación cooperativa, y tenemos un instituto de fomento cooperativo que desgraciadamente no ha cumplido los propósitos de la ley y que también tiene la función de la educación cooperativa. Y la misma, o sea, el Estado, yo creo que hay ciertas lecciones de cooperativismo, y un día me decía la maestra, uy, vieras qué pereza dar esa clase, dice, ustedes no podrán venir, es que qué pereza, o sea, desde ahí ya estamos mal. Tenemos maestros y profesores dando cooperativismo y no creen en él. Y en cuanto a la pregunta, hay un serio problema en lo que es el cambio generacional. Nosotros, en los números que tenemos, lo digo por la cooperativa, tenemos una concentración muy fuerte en personas entre los 35 y los 50 años. No tan fuerte, pero sí, personas mayores a 50 años. Y entre jóvenes es poco. El joven, de una u otra forma, migra a estudiar, y además de que al darse la división de las fincas, que no son muy grandes, al final puede ser que le quedó por ahí 1 hectárea o menos, y él dice, no, mejor se la vendo a alguien. Y entonces, también tenemos esa situación. Yo creo que ahí también tenemos una gran lucha que hacer, que es el cambio generacional, que afecta no solo a esta cooperativa, sino a muchas cooperativas del sector. Tiene la palabra José León de Santi. Adelante, José León. Ok. Muchas gracias. Escuchar esta charla que nos dio don Gustavo es como por recibir aire fresco en estos momentos de calamidad nacional, ¿no? Hace unos días, hace unas semanas más bien, aquí mismo se dio otra charla muy, muy interesante también de las cooperativas de ahorro y crédito, una cooperativa de ahorro y crédito excelente, por cierto. Pero ahí me surgieron algunas inquietudes. Yo aclaré que yo soy enamorado de las cooperativas, pero no vengo del sector cooperativo. Yo vengo del sector industrial. De hecho, yo fui un pequeño, en algún momento, un gran industrial de empresa grande, y fui hasta presidente de la Cámara de Industria. Sin embargo, como liberacionista y socialdemócrata, un enamorado de las cooperativas, siempre con las mismas inquietudes, pero que no pasaban de mi cabeza por estar metidos en otro sector. De esa, yo le pregunté al señor por las cooperativas agrícolas, y él me dijo, bueno, desafortunadamente, de ahí no le puedo hablar mucho, o sea, él no conocía mucho. Aprovecho esto entonces para decirles dos inquietudes grandes, tres inquietudes que yo tengo. Una, en las zonas donde hay buena presencia, claramente se nota que hay progreso en las comunidades, que hay un mejor nivel de vida, que la gente se siente protegida, que no las hay en las zonas donde hay poca o ninguna presencia cooperativa. Y una de las preguntas que yo le hice, pero ¿por qué no se hace un fomento mayor, un esfuerzo mayor a nivel nacional
uniendo a todos los sectores cooperativos, pero también uniendo a la clase política y a las fuerzas vivas de este país para fomentar el desarrollo cooperativo, no en algunas áreas de este país, en todo el país. Por algo está en la constitución política, pero pareciera que de ahí no pasa. Es decir, admiro donde están. Yo conozco la zona de Los Santos, estuve en Copesantos en una visita de otra organización. Yo me quedé admirado de las cosas que tienen ahí, pero siento que hay que hacer un esfuerzo nacional. Y yo creo que el CEDAL y los que somos inquietos en eso podemos apoyar una campaña en ese sentido. Esa es la primera. La segunda es que yo también se lo menciono a ese señor, siento que hay poca difusión, poca voz de las cooperativas en el ámbito nacional. Ustedes han visto en esta crisis cómo las cámaras patronales alrededor de la OCAEP han tenido una presencia enorme en estos días, pero es porque ellos tienen una fuerza mucho mayor que las cooperativas. Mucha gente aquí desconoce cuál es el rol de las cooperativas, qué hacen, cómo lo hacen, y todavía creen que sí, que las cooperativas grandes hacen mucha plata y que son de un montón de ricos que no pagan impuestos. Eso es porque no hay una voz grande, unida, unificada, a pesar del Infocop y a pesar de las organizaciones que se tienen a nivel nacional. Yo siento que aquí hay una debilidad grande que debería impulsarse, que deben tener más voz. Usted lo menciona ahora, pero el impacto es como pequeño, como tímido. Me parece que hace falta tener una voz tan fuerte o más fuerte como las cooperativas, porque yo creo que por ahí es una de las salidas que tiene en este país y a largo plazo, para que mis nietos no sufran las calamidades que nosotros estamos sufriendo. Y la tercera, bueno, ya lo mencionó el compañero que habló, León, de la educación sobre cooperativas, para romper los mitos, que los maestros no conocen y les da pereza. Bueno, eso es un problema a resolver y es un problema relativamente fácil a resolver. Y yo creo que ustedes saben a lo que me refiero, pero debería darse educación sobre cooperativismo. El cooperativismo está marcado en nuestra constitución política y pareciera que ignoramos eso. Es un derecho de los costarricenses, el fomento de las cooperativas. Por supuesto, siempre velando porque las cooperativas sean modelo de eficiencia y de distribución de riqueza. Como decía don Pepe, pues eficiencia y distribuir con equidad. Ese es el futuro de este país. Yo creo que hay pocos países en América Latina que tienen esa base como la tenemos nosotros. Bueno, me emociona un poquillo. Tengo otras inquietudes, pero después sigo. Gracias, José León. Sí, nada más para don José León, completamente. Dígame, señor. A ver. Y ahí en el chat, creo que doña Carolina consultaba sobre lo del PAI. Efectivamente, en el caso nuestro sí estamos vinculados con el PAI del CNP. Y por ahí, no sé, alguien más habló de la cuestión de las cúpulas. No, lo de las cúpulas ha sido terrible. Las cúpulas, somos honestos, nosotros más de una vez no nos hemos sentido representados por las cúpulas porque ellos están agarrados del pelo, tienen unos engranajes ahí complicadísimos, y entonces resulta que el cooperativismo está dominado políticamente por un grupo, se logra quitar este grupo y llega otro y lo coge. Y ahí ha estado esto. Entonces, por ese lado estamos terribles, terribles. Y tiene usted razón, las cúpulas a nosotros, en lugar de ayudarnos, nos perjudican. Y tiene la palabra Alejandro González y luego doña Nancy Hernández. Alejandro, adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo efectivamente estaba preocupado, o estoy preocupado con el tema del cooperativismo en el sector joven, que si bien es cierto, desde 1982, para los que son jóvenes como yo, nos acordamos bien de las primeras cooperativas estudiantiles que se tuvo
en Jicaral, en la Suiza de Turrialba y en Aguasarcas, precisamente, orientadas a la producción agrícola. Pero yo preveo, y esto que he trabajado con jóvenes casi toda la vida, hay muy poca presencia, efectivamente, como usted lo dice, don Gustavo, de la población joven en el movimiento cooperativo, lo cual es un problema que hay que ponerle atención, sobre todo pensando cuando uno piensa en la socialdemocracia, porque eventualmente en el largo plazo puede tender a desaparecer el movimiento cooperativo, precisamente por faltar gente joven de hoy, que es la gente que va a estar a futuro manejando el país en todos los niveles. Entonces, igual que pasa con la Asociación de Desarrollo, con los sindicatos, son organizaciones que se han venido avejentando, y entonces hay que trabajar con la población joven en igualdad de condiciones que con las personas adultas, ¿verdad? Que tengan acceso al crédito, que tengan acceso a la tierra, etcétera, porque si no tampoco tiene sentido, porque yo he observado mucha gente que los quieren ver como peones de fincas, y de eso no se trata. Se trata de que tengan las mismas condiciones que la población adulta. Y esto es una tarea que me parece tiene que desarrollar las cooperativas, digamos, en este caso, del sector agrícola. Yo soy partidario que hay que volver a la tierra, como decía Luis Alberto Monge en 1982 también, pero con la tecnología del siglo XXI, que eso también hay que valorarlo. Yo le dejo esa inquietud, es una tarea que tiene que desarrollar no solo Infocop, sino el sector cooperativo en su conjunto, para volver a retomar este asunto del cooperativismo en las generaciones jóvenes, que pienso que se está perdiendo. Tiene la palabra primero doña Nancy Hernández, luego Roberto Padilla y seguidamente Carlos Revilla. Adelante, doña Nancy. Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, don Guido. Don Gustavo, mucho gusto. Yo soy hija de Grecia, soy hija de caficultor. Actualmente soy, bueno, la sociedad que tenemos, mi familia y yo, somos los que somos socios tanto de Cope Victoria como de la Cámara de Productores de Caña del Pacífico. La finca de nosotros, aunque es pequeñita, pues produce las dos cosas. Quería preguntarle un poco por la experiencia, un poquito, se pudiera ahondar un poco más en la experiencia que ha tenido en Copeterresú en la parte exactamente del cambio generacional. Le voy a explicar por qué. Yo no soy muy joven, la verdad, pero es la primera vez por formación. Yo no tengo nada que ver, una relación directa con temas de caficultura o de caña. Pero nos ha tocado, o me ha tocado durante estos últimos 2 años, meterme con mi papá, que él es el que sabe realmente en temas de café y de caña. Y le cuento por eso, no sé si usted conoce, en Cope Victoria ha empezado un proyecto muy interesante exactamente para incluir a nuevas generaciones en ese cambio por el costo de la tierra. Grecia es extremadamente caro. Si yo en este momento quisiera comprar una finca en Grecia para producir café y caña, le digo honestamente, sería imposible, sería impensable. Lo hacemos porque, como le digo, la finca es de la sociedad y la seguimos manteniendo. Pero ha venido con un cambio, y le voy a explicar puntualmente qué es. Es el cambio de llamarse empresario agrícola en lugar de llamarse agricultor. Y parece mentira, pero ese cambio tan sencillo ha implicado que generaciones como la mía, que no tienen nada que ver con el tema agrícola, vuelvan a ver nuevamente a Cope Victoria de una manera interesante. Le pregunto a ustedes puntualmente, el tema de los servicios, ¿verdad? O sea, ahorita, y más que todo con este tema de la pandemia, yo me imagino que ustedes también se la tienen que estar viendo de palitos con el tema de la mano de obra, ¿verdad? O sea, nosotros estamos prontos a empezar el tema de la recolección, y de verdad que aunque hay un tema de pandemia en el país, las condiciones para
pequeños y medianos agricultores que le está pidiendo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura, créame que es difícil. Yo no sé si usted tendrá esa experiencia, pero nosotros, por lo menos a lo interno de la sociedad, créanme que lo estamos viendo con mucho, mucho cuidado porque de verdad que se hace económicamente difícil poder cumplir con esas necesidades. Eso en cuanto a meramente a las preguntas. Y lo otro, quería nada más hacer un comentario, una observación. Yo fui vicealcaldesa de la Municipalidad de Grecia en el periodo antepasado y llevé a cabo desde la municipalidad, creo que ha sido el único intento que se ha hecho a nivel municipal, y creamos una cooperativa, se llama Copia Ambiental, todavía existe en este momento. La creamos fundamentalmente para darle facilidades a mujeres de la zona que con muy baja o nula escolaridad, y con ellas estuvimos trabajando durante 5 años más o menos, y creo que todavía lo siguen haciendo, el tema ambiental. Difícil llegarle al tema del crédito a nivel cooperativo. Yo le puedo asegurar que si no fuera por el impulso y por el apoyo que tuvo en su momento en la Municipalidad de Grecia, en su todo, o sea, a nivel alcaldía y a nivel de consejo municipal, difícilmente hubiéramos podido llevar ese proyecto a concreción, porque de verdad que no fue muy difícil. De hecho, no se pudo, por lo menos durante los 4 o 5 años que yo estuve al frente de ese proyecto, poder tener acceso a un crédito para ellas, ni siquiera, obviamente no para la municipalidad, sino para la cooperativa, para que pudieran, a partir del capital semilla que le dio la municipalidad, seguir avanzando en algunos proyectos que lastimosamente yo creo que hubieran llevado a esta cooperativa a una mejor escala que en este momento. Se lo dejo ahí nada más como comentario, porque efectivamente el tema crediticio sigue siendo un tema incluso para cooperativas incipientes como en ese momento la teníamos nosotros. Y bueno, era solamente esos 2 comentarios. Muchas gracias, don Guido, y esperaría nada más escuchar a don Gustavo algún comentario que pueda tener al respecto. Y bueno, en el tema de mano de obra, es un tema como para toda una tarde, ¿verdad? Estamos en eso, en algunas acciones para ver cómo se garantiza la mano de obra para esta cosecha. Y en cuanto a la incorporación de los jóvenes, sí, nosotros lo que hemos estado haciendo es tratando de que ellos asuman un poco la avanzada de lo que es la agricultura, especialmente la agricultura climáticamente inteligente, la agricultura de precisión, que ellos vayan siendo los que cambien un poco el cariz de la finca, de manera que especialmente se pueda mejorar la productividad, y que a mejorar la productividad tenga mejores resultados y le permita al asociado compartir con ese hijo joven, con esa hija joven, los beneficios, y ahí se pueda quedar dentro de la finca. Pero sí es un reto, hemos hecho capacitación exclusiva para jóvenes. No son muchos, como le digo, porque ya muchos han migrado, pero sí la idea es que ellos sean los que tomen la finca y puedan, por ejemplo, ahora en la parte tributaria, que hay que llevar ciertos registros de acuerdo al régimen especial agropecuario, también estamos incentivando que sean ellos los que se adueñen de esa parte, porque a veces los productores de más edad les cuesta más, pero sí, el fin es poder que ellos vayan asumiendo la parte del paquete tecnológico en la finca. Pero sí, efectivamente es un gran reto. Y en cuanto a lo del crédito, sí, nosotros trabajamos muy cercano con el Sistema Banca para el Desarrollo, pero especialmente cuando son empresas pequeñas o cooperativas incipientes, tenemos claro de que les cuesta más acceder a los recursos. Don Roberto Padilla, adelante. Muchas gracias y muy buenas tardes. Quizás, vamos a ver, yo quisiera hacer la siguiente reflexión sobre que nos hemos descrito en este foro numerosos ejemplos de cooperativas exitosas en el sector agrícola. No obstante, desconozco si existirá el mismo éxito en el modelo cooperativo, pero en el sector pecuario. Otra cosa que yo quería traer a la mesa esta tarde ya es sobre la distribución, digamos, de la riqueza fuera del gran área metropolitana. Este modelo podría, además, digamos, de reunir productores del sector pecuario,
no sé, pequeños pesqueros o, no sé, personas que han estado en situación de vulnerabilidad en las zonas costeras del país, digamos, no ha habido alguna iniciativa que trate de amalgamar a estos productores para llevar esa calidad de vida que pues tienen la zona de Grecia, Naranjo, San Ramón y la zona de Los Santos a la periferia del país. Y por último, agradecerle, digamos, su disertación. Me parece que es una presentación bastante cargada de información y muy relevante para nosotros, digamos, que estamos tratando de formarnos de alguna forma para llevar a cabo iniciativas de esta naturaleza. Así que le agradezco mucho la transparencia y lo llano de su disertación para con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Carlos Revilla, adelante para cerrar, para que cierre don Gustavo y vamos dando por concluida la actividad. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Guido. Solo un comentario. Quisiera anotar que yo creo que uno de los problemas que hay actualmente para la proliferación de las cooperativas o para la incorporación de los jóvenes, que era lo que hablaba Alejandro con mucha propiedad, tiene algo que ver con lo que está pasando con la sociedad en general y hacia lo que nos está llevando, donde está empezando a prevalecer un valor o antivalor, llamaría yo, que es el del egoísmo, sobre el de la solidaridad. O sea, todo lo que está pasando y la transformación tecnológica y todo eso está haciendo a las personas, especialmente los jóvenes, pensar más hacia adentro, hacia solo ellos, y no ver la colectividad, no pensar solidariamente. Entonces, por supuesto, eso está afectando las cooperativas y que los jóvenes se interesen en el cooperativismo. Y por supuesto, sí, tiene que haber más educación y más preparación, pero nos enfrentamos, los que creemos en el cooperativismo, en un reto muy, muy grande hacia adelante. Eso es, tal vez Gustavo, que si quiere comentar eso. Gracias. Gustavo, adelante. Bueno, entonces, para contestarlo de don Carlos y hacer ya el cierre, sí, efectivamente creo que las sociedades han venido cambiando. Ustedes recordarán que hablaba el Santo Padre de los valores. Yo creo que los valores que llevan a la gente a cooperativizarse, a asociarse, tienen que estar ahí. Si nosotros tenemos esa formación egoísta de que es lo mío y yo trato de salir con lo mío, definitivamente si nosotros tenemos esa posición, será muy difícil ceder en nuestra forma de ser para poder decir yo me voy a unir con fulano, con fulano, con fulano, para tratar de hacer que nuestra producción, que nuestra iniciativa tenga un mayor peso. Pero efectivamente, como dice don Carlos, cuesta mucho que si los valores van por un lado y nosotros por otro, va a ser muy difícil. El sector pecuario, me pregunta don Roberto, no conozco exactamente, bueno, Copemontecillos es una cooperativa agroindustrial, no sé, pero Montecillos ya lleva su rato, no ha habido otra, la creación de más, pero sí coincido con ustedes de que falta más divulgación, por supuesto, y hace falta, y eso de que hablaba el compañero Padilla, perfectamente, yo hablo que muchas zonas que la están pasando mal, cooperativizándose podrían lograr mejores cosas. Hablemos de zonas como en Desamparados, en Guadalupe, en otros lugares, que perfectamente y fuera del gran área metropolitana. Agradecerle a ustedes, me complace mucho estar entre un grupo de tanta gente conocedora. Espero que la información haya sido valiosa y incitar al grupo de CEDALA que se siga viendo muchos de las situaciones, de los problemas que tiene este país, proponiendo soluciones y que entre todos salgamos adelante. Muchas gracias y fue un placer estar con ustedes en esta mañana y tarde. Muchísimas gracias, don Gustavo. Tiene la palabra Luis Fernando Díaz. Don Gustavo, muchísimas gracias. Hemos tenido aquí unas exposiciones extraordinarias.
Todas creo yo han sido buenísimas. Por supuesto, hay diferencias a veces de matiz, a veces de técnicas. Pero usted nos refuerza hoy una tesis que hemos venido sosteniendo en relación con la gente a la que invitamos a conversar acá. Y es que los temas no vienen solos. Los temas vienen con personas. Las personas traen temas. Son como un tándem, son como alguien montado a caballo. El tema en la persona o la persona en el tema. La propiedad con la que usted nos ha contado, la participación de las cooperativas, y lo ha hecho además con un énfasis que nosotros queremos destacar, que es la importancia de cada uno de estos elementos de carácter social, formas de producción o tipos de organización, como las cooperativas de ahorro en algún momento vimos aquí, las MIPYMES vimos en otro momento, el microcrédito vimos en otro momento, en general temas de las dos Costa Ricas, el empleo, la educación, áreas de actividad en la sociedad que lo que nos interesa es saber cómo impactan en la democracia, y usted hoy nos ha dado una demostración de conocimiento que agradecemos muchísimo. No quisiera cerrar ahorita sin agradecer, bueno, primero a Gribel, que finalmente logró conectarse, le costó mucho hoy. Tuvimos aquí 33 a 35 personas hoy, y estuvieron más o menos los regulares de siempre. Rosita nos ha venido diciendo que cuando vamos a dar los títulos de participación, los certificados de participación. El curso sobre democracia que hemos llevado aquí a lo largo de las últimas 20 semanas, esta creo que es la número 20 o 21 de las charlas que tenemos semana a semana, ha contado con la participación regular de alguna gente como José Manuel Peña, Pablo Sauma, José León de Santi, Carmen Gamboa, Clara Lieberman, Edgar Ugalde, que no se pierden una, y hay otros que tienen una participación regularcísima, no sé, puedo estar fallando con algunos nombres, como doña Nancy, que hoy habló, Roberto, que también participó hoy con sus comentarios. Se ha regularizado nuestro amigo Ricardo Agüero, a quien extrañábamos mucho, pero ya en las últimas no nos falta. Bueno, por supuesto, el equipo de CEDAL, Carlos Rivera, Rosita, siempre presentes. Vamos a tener que dar los títulos de participación porque se los han ganado. Y lo que sigue es lo más difícil, porque estamos terminando el año, porque no sabemos qué va a pasar el año entrante, porque tenemos un programa especial para noviembre y la primera semana de diciembre que tiene que ver con 3 aniversarios muy importantes: el aniversario de la proclama de la neutralidad, el aniversario de CEDAL, y en la primera semana de diciembre el aniversario de la abolición del ejército, que Gustavo mencionó en algún momento también hoy. Esas serán actividades especiales, pero también estamos en un momento de crisis, una crisis de la democracia muy seria. En realidad no somos capaces de evaluar sus consecuencias hoy, que todavía es tan temprano en relación con los últimos acontecimientos, y desde esa perspectiva tenemos planeado por lo menos 2 sesiones, las de las próximas 2 semanas. Dentro de 15 días va a estar Guillermo Zúñiga aquí con nosotros, y Guillermo nos va a hablar un poco del tema de la parte fiscal impositiva, pero eso van a ser generalidades más de principio y un poco en relación con lo que sigue, que es el modelo de desarrollo que se ha venido también planteando como una necesidad de discutir. De hecho, la próxima semana vamos a tratar de evaluar eso. La Junta Directiva de CEDAL y el equipo de trabajo va a tener una participación especial la próxima semana sobre un tema que se llama los riesgos de la democracia. Y tiene que ver con esto que estamos viendo. Y en 22 días deberíamos estar discutiendo el contexto internacional, especialmente en la misma semana en la que hay elecciones en los Estados Unidos, y nos interesa saber cuál es el posible impacto de ese fenómeno, de ese evento sobre la democracia costarricense y sobre la democracia en general. Luego vendrán las celebraciones especiales y ya tenemos algún plan empezado para noviembre, pero estamos pidiendo auxilio para lo que sigue, diciembre y el año entrante.
vamos a estar invitando a muchos de ustedes a que nos den los puntos de vista, empezando por el trabajo de la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por venir, por no faltar, por apoyar a nuestros disertantes, por hacerles preguntas. Y nos vemos de hoy en 8. Ojalá nos veamos todos de hoy en 8 y que invitemos a los otros amigos que no vinieron hoy. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vemos de hoy en 8. Buenas tardes.